Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es José Luis Baez, estudiante de Control Industrial. A continuación voy a hablar un pequeño tutorial sobre pruebas de fusibles quemados y modos de reemplazo. Empezamos con una pequeña introducción sobre qué es el fusible. ¿Qué es el fusible? Podemos definirlo como un componente de seguridad utilizado para prevenir daños por exceso de corriente eléctrica en un circuito eléctrico o para la protección general de equipos electrónicos o eléctricos y redes industriales. Como podemos ver en esta imagen que se ha desplegado, es una red industrial. Más preciso, es un tablero eléctrico del cual se realizará todo el control. Entonces, obviamente este tablero debe llevar puesto en su conexión dispositivo de seguridad como es el fusible, el cual no se lo observa porque se encuentra dentro del portafusible, y estos a su vez están marcados por un círculo amarillo. Ahora despliego distintos tipos de fusibles que se pueden encontrar en el mercado o en instalaciones eléctricas. Cabe destacar que el fusible es un dispositivo de un solo uso. Una vez cumplida su función de proteger el sistema, este se lo debe cambiar de forma inmediata. Bien, ahora voy a explicar las partes del fusible. Vamos a desplegar una imagen para que quede más claro cuáles son las partes de un fusible. A mano izquierda podemos representar lo que es el conjunto portador, el cual está compuesto por la base, que sería la parte rectangular inferior, esa blanca, el portafusibles, básicamente es el lugar donde se ubica el fusible, y los contactos, que en la imagen de la izquierda está representada en forma gris y es lo que cerraría el circuito. Y como cartucho fusible lo tenemos en la parte derecha, que está representado por la cápsula metálica, el tubo de vidrio de porcelana y el hilo fusible. Bien, ahora continuamos con los tipos de fusibles. Este tutorial trata básicamente del modo de reemplazo, así que la única clasificación que toparemos es la construcción, ya que en base al tipo de fusible, por su construcción se realizará el modo de reemplazo y la prueba. Entonces, muy bien, por construcción tenemos varios tipos, como es el tapón tornillo, que se muestra a continuación. Básicamente, este tipo de fusible consiste en un cilindro fusible, el cual se introduce en la coronilla roscada que se atornilla en la placa portafusible, como podemos ver en la imagen. La siguiente clasificación es el tipo cartucho. Estos fusibles de cartucho están construidos por un cilindro de fibra dura en cuyo interior se pone la tira fusible, como se ve en la gráfica. Y por último, los de alto poder de ruptura. Estos son básicamente utilizados en líneas de alimentación. Los podemos ver en estaciones de alimentación cercanos a nuestra casa o en postes de alumbrado eléctrico. Ya, el siguiente paso en nuestra introducción es una pequeña explicación del funcionamiento del fusible. Muy bien. Este compuesto está compuesto esencialmente por un conductor fino que se deshace a una determinada temperatura. Esto se lo puede ver en las gráficas de la izquierda. Está en su interior, como expliqué, está compuesto por un hilo fino conductor. Ya. Y este se diseña para que pueda colocarse fácilmente en el circuito eléctrico. Si la corriente del circuito excede un valor predeterminado, el conductor del fusible se derrite o se rompe abriendo el circuito, tal y como se muestra en la parte derecha. Una vez que el circuito del fusible se ha roto, este no conducirá a los circuitos posteriores, lo cual produce una seguridad. Para ser más claros, esta seguridad básicamente es para sobrecorrientes. Al circular una sobrecorriente por el circuito, este va a fundir o a romperse y evitará la conducción, y así protegerá nuestro circuito. A continuación explicaremos cómo se puede extraer un fusible y su modo de reemplazo. En una diapositiva anterior indicamos que el modo de reemplazo de un fusible depende de su tipo de construcción. En este caso nos enfocaremos en un fusible de tipo cartucho. Es el que usaremos en el laboratorio. Muy bien, como pasos previos antes de extraer un fusible,
Se debe cortar la fuente de alimentación para evitar que el operador se electrocute. Un segundo paso, por seguridad, usar guantes de cuero. Y un siguiente paso previo es identificar claramente dónde están los fusibles. Y esto se mostrará en el siguiente video. Se ha identificado el gabinete donde se ubican los fusibles. Se ponen los guantes de cuero por protección, se destapa, se ubica el lugar de ubicación de los fusibles. Para extraerlos únicamente se los debe alar con una pequeña fuerza. Si se dificulta este proceso, puede usar un destornillador con cuidado para evitar dañar los portafusibles. Se lo retira, se lo hace la prueba o se ubica uno nuevo, dependiendo del estado del mismo. Con esa pequeña introducción, ahora sí vamos a hablar del tema central de nuestro tutorial, que son las pruebas de fusibles quemados. Bien, existen tres maneras de probar fusibles, las cuales se especifican a continuación, que es visualizando el estado del hilo fusible, comprobando la continuidad o resistencia con un multímetro o utilizando un probador de circuitos con lagartos. Muy bien, vamos a empezar con la prueba más sencilla, que es visualizando el estado del hilo del fusible. Bien, como ya dijimos, el fusible es un dispositivo de seguridad que al detectar una sobrecorriente atravesada por él, este tiende a romperse o a fundirse, evitando la conducción de corriente, transformándose en un circuito abierto. Bien, en este gráfico vemos dos o tres estados de un fusible. Bueno, en el gráfico del centro vemos cómo sería un fusible en su estado óptimo de utilización, es decir, sin que haya sufrido ninguna ruptura. Como vemos en el lado izquierdo, al momento de detectar la sobrecorriente, este produce un cortocircuito y el circuito puede romperse o, como en el lado derecho, por un deterioro, también se debería sustituir el circuito. Entonces fácilmente nosotros cogiendo el fusible y observándolo con detenimiento podemos ver el caso de la izquierda o de la derecha. El uno es una ruptura total o en el otro es una fragmentación parcial, pero esto no es recomendable tenerlo. Y otra prueba visual que se puede hacer es el hilo ya fundido. Como podemos ver en la gráfica que apareció, el hilo es negro, lo cual indica que ya se ha fundido y por lo tanto la resistencia aumenta y no conducirá. La siguiente prueba consiste en comprobar la continuidad o resistencia con un multímetro. Esta es una tarea muy sencilla. Como primer paso tenemos que extraer el fusible, obviamente con todas las precauciones del caso, como ya dijimos, cortando la alimentación, sacándolo con cuidado, si es que se nos complica, sacarlo con un destornillador y evitando que se dañen otros dispositivos o los contactores del mismo fusible. Ya, el siguiente paso obviamente es tener un multímetro, ubicarlo en el punto de medición de continuidad de resistencia. Se colocan las dos puntas de prueba, una a cada extremo del fusible, y se puede medir la resistencia. Obviamente esta resistencia debe ser baja porque únicamente es un hilo conductor. Y la otra prueba sería con el multímetro en el modo para medir continuidad. Ya depende de la escala del multímetro. Puede mostrarte valores entre 0 o 1 para saber si conduce, o algunos multímetros más avanzados dan un sonido al momento de identificar continuidad. Esto ya depende del multímetro de cada operador, pero básicamente ese es el modo de probar el estado del fusible con multímetro. Ahora, otro tipo de prueba es utilizando un probador de circuitos con lagartos, el cual se los puede ver en la siguiente imagen. Básicamente es un destornillador el cual se conecta a tierra como en el diagrama de la derecha y la punta se ubica en una pata del fusible. Este destornillador en un extremo tiene una lámpara de prueba que al cerrarse el circuito indica
Al cerrar el circuito, este se enciende indicando que el fusible está en óptimas condiciones. En el caso de que que el fusible no se encuentre en un estado óptimo, como ya vimos, puede estar quemado, fisurado o roto, va a ser un circuito abierto y por lo tanto el probador de circuitos con lagarto no se encenderá porque el circuito está abierto. En esta diapositiva se mostrará un ejemplo práctico de cómo realizar la prueba de estado de fusibles. En este caso, como ejemplo, se tomó un automóvil. Cabe destacar que este proceso de prueba es similar para cualquier campo, como el industrial. Entonces, en el video vamos a ver claramente cómo se prueba el estado de los fusibles. Entonces, en este caso, el método a aplicar es a través de un probador de circuitos con lagarto. Como ya habíamos mencionado, la pinza con lagarto debe ir conectado a tierra. Siempre es recomendable primero conectar las tierras para evitar algún otro accidente o daño de otro dispositivo. Obviamente se debe desconectar la alimentación. El siguiente paso es con la punta ubicar en una pata del fusible y el probador con lagarto nos indicará a través del encendido de su luz que el fusible está en correcto estado. En el caso de que la luz no se encendiera, se debería cambiar el fusible. Este método es muy rápido, evita el proceso de sacar el fusible sin probarlo. Esto nos ahorraría mucho tiempo. Entonces espero que les haya gustado este video tutorial. Muchas gracias.